La sirena llegó como una promesa rota en la noche, una cortina de luz que barría el asfalto mojado y doblaba las sombras de los edificios. El aire olía a neumáticos quemados y a gasolina, y en medio del caos había una voz diminuta y urgente que con la fuerza de lo último que quedaba por decir, murmuró, «Hazlo rápido». La voz venía de una camilla, entre copas de vidrio hecho añicos y el silencio tenso de quienes sabían que cada segundo contaba. A su lado, un hombre con una chaqueta que había visto demasiados inviernos se arrodilló con una calma que no parecía perteneciente a la escena. No llevaba etiqueta de héroe, nadie le había dado una discusión sobre su vida. Llevaba manos, las manos que sabían qué hacer cuando algo había que mantener vivo. Cuando la luz de la ambulancia iluminó su muñeca, los números tatuados parecía que brillaran con una historia propia, líneas finas, un símbolo que solo alguien que había visto demasiado podía entender. Bajo la chaqueta, el parche del Combat Medic asomó por un instante, discreto, como si quisiera pasar desapercibido. Él la desabrochó con dedos breves y, sin pedir permiso, colocó la prenda sobre los hombros de la mujer herida. No fue un gesto teatral, fue práctico, instintivo. La chaqueta ofrecía abrigo, tapaba la sangre y, sobre todo, devolvía algo de dignidad, allí donde todo se venía abajo. Ella respiró con dificultad. Tenía un corte en la sien, el labio hinchado, el anillo de la vida girado hacia la mano que ya no podía sostenerlo. Había en su rostro algo que no encajaba con la imagen pública que millones conocían. A través de la sangre y el shock, se vislumbraba la fragilidad de alguien acostumbrada a mandar. Sus dedos buscaron la tela que le cubría, y con voz casi sin fuerza, pero clara como si dictara una orden, repitió, «Hazlo rápido». Él la miró a los ojos. Había en su mirada la paciencia de quien ha aprendido que la urgencia no se resuelve con prisa, sino con oficio. Sus manos empezaron a hacer lo que siempre hicieron, comprobar pulsos, asegurarse de la vía aérea, aplicar presión donde la vida necesitaba quedarse. La camilla vibró con cada movimiento, el monitor emitió pitidos regulares, y la noche se comprimió en ese pequeño universo hecho de gasa y respiración. Alguien llamó su nombre por radio, se oyó un motor de respaldo, voces instruyendo. Pero la escena que quedó grabada fue la de la chaqueta vieja sobre los hombros de la mujer de traje impecable. Para quien miraba desde fuera, la imagen podría leerse de mil maneras. Para quien estaba dentro, no era ni más ni menos que un hombre cubriendo a otra persona con aquello que tenía, su abrigo, su oficio, su dignidad. En la sala de emergencias, la luz blanca parecía capaz de mostrar la verdad sin filtros. La mujer fue llevada a una camilla, y allí, entre monitores y manos profesionales, el silencio se rompió con la voz de un médico. «Presión en 120/70», anunció el doctor Hensley con precisión mecánica. Hemorragia controlada, posible conmoción, necesita observarse. La mujer abrió los ojos con dificultad. A su alrededor, las sábanas eran medallas de un combate distinto, las manos que la tendían, soldados de un frente distinto. Cuando sus párpados se alzaron lo suficiente, como flotando entre la niebla de la sedación y el dolor, vio al hombre de la chaqueta apoyado en la cabecera. Su presencia fue un choque pequeño y desordenado, instinto de poder contra presencia humilde. Aún con voz entrecostada, lo primero que dijo fue una petición práctica. «No quiero que esto salga en los medios», dijo, con la implacabilidad de quien piensa en la reputación como en una moneda. «Haz que sea rápido, por favor». El guardia no respondió con rimbombancias. No tenía discursos preparados. Solo la miró con una seriedad que no admitía homenajes falsos. «Vas a ver el amanecer», dijo él, como quien no promete imposibles, sino lo que puede ofrecer, esperanza medible y tangible. La frase parecía hecha de rutina y de fe humilde. A ella le sonó a un refrán lejano, a la vida que sigue. La mujer asintió con la boca reseca. En el instante en que la camilla se movía hacia el área de observación, una enfermera colocó la mano en el hombro del hombre y le preguntó, sin amabilidad fingida, por su documentación. «¿Qué relación tiene usted con la paciente?». La pregunta era un puente hacia el protocolo. Él no buscó atribuciones, contó lo esencial. «Guardia nocturno», dijo. No dijo veterano, no desplegó heridas. No hizo falta, las manos habían hablado. La historia saltó en cortes, como una película editada con precisión. Mientras la mujer entraba en observación, un teléfono en la mesa de la sala empezó a sonar. Llamadas a abogados, a asistentes, a relaciones públicas. En el edificio elegante donde esa misma mujer vivía, o muy pronto volvería, un asistente llamado Mitchell ya filtraba fotos, borraba etiquetas y buscaba la mejor manera de convertir una mala noche en un comunicado medido.
En otra parte de la ciudad, en un departamento que parecía construido para la economía de la necesidad y el amor, un niño de 8 años tenía un dibujo debajo de la almohada. El trazo era torpe y sincero: un sol grande, una casa pequeña y 2 figuras, una más alta sosteniendo la mano de otra. El dibujo era la respuesta que tenía la vida frente a la complejidad del mundo, simple, urgente y necesario. El padre, Nate Carver, lo besó con la punta de los dedos y lo guardó en el bolsillo de su pantalón, entre la llave de la casa y una bala de recuerdo que un día alguien le había entregado en señas de fraternidad. Nadie en la sala de emergencias había visto ese dibujo. Nadie habría imaginado que el guardia de la chaqueta vieja llevaba en su carne la marca de un pasado que lo moldeó. Nate tenía 38 años. Sus manos, aunque firmes, llevaban la fatiga de poco sueño. Había sido combat medic en lugares donde el sonido de una respiración se convertía en un milagro escaso. Esas manos conocían cómo mantener a una persona entre la vida y la muerte con la mínima parafernalia. Conocían a la perfección qué hacer cuando la luz era escasa y el tiempo un enemigo. Aquello no lo convertía en invencible, lo volvía simplemente eficiente, lo volvía humano. El recuerdo le llegó en fragmentos: una noche de estática y fuego, hombres que no respiraban, decisiones que pesaban como una roca en el pecho. El militar que era se escondía detrás del ciudadano que ahora servía noches enteras en un hospital, dando rondas, revisando puertas, cuidando que nadie entrara a hurtadillas. Nadie le preguntaba por su pasado, él tampoco lo ofrecía. Prefería que su identidad se diluyera en el anonimato. Tenía razones: una hija que necesitaba desayuno, facturas que no aceptaban heroísmo como pago, un armario con ropa limpia y una medalla escondida en una vieja caja metálica que ocasionalmente limpiaba con ternura reprimida. Sadie, su hija, era la brújula de su vida. Ella no comprendía conceptos complejos, no ponderaba reputaciones ni entendía de jerarquías. Sabía que su padre le contaba historias antes de dormir que prometían amaneceres. Sabía que su chaqueta olía a humo y a café frío, y que la guardaba porque en sus bolsillos había un mundo de pequeños tesoros. Cuando él se la quitaba al llegar a casa después de la ronda nocturna, Sadie lo veía como quien contempla a un héroe disfrazado. Esa inocencia se convertía en su refugio. Por ella, Nate aceptaba turnos que desbordaban la noción común de dignidad salarial. Por ella tenía paciencia para no responder con ira a ofensas pequeñas, porque la paciencia se paga con algo más valioso: el derecho de volver a casa y encontrarse con una sonrisa. En la otra cara de la ciudad, la mujer de la camilla no era figura pública por accidente. Cassandra Rowland lo había construido todo con una mezcla de cálculo, carisma y algo que algunos llamaban rudeza. A los 35 años su nombre se leía en titulares, no siempre amable. Su gesto de mando era tan natural como su capacidad para mantener todo bajo control. Había aprendido a neutralizar lo que fuera necesario: competidores, crisis, apariencias. Pero esa noche, acostada en una cama de hospital, su control se rompía en pedazos minúsculos que ella tenía que juntar sin que nadie lo viera. Ella había vivido entre discursos, balances y actos programados. La vulnerabilidad le sentaba mal, porque alteraba ecuaciones comerciales. Por eso su primera respuesta fue la de quien piensa en la noticia como si fuera una grieta en la oportunidad: no quiero que esto salga en los medios. Era una reacción práctica, no necesariamente mala en términos de autoprotección. Pero cuando la decrecedora línea del deber humano chocó con la inercia de su mundo, ocurrió lo inevitable: humilló. En el pasillo, mientras los técnicos movían la camilla, Cassandra perdió la paciencia. No era que quisiera mal al guardia, era que la situación era incómoda para su narrativa. Mientras tanto, Nate volvió a sus rondas nocturnas. La chaqueta volvió a ser su segunda piel por comodidad más que por posesión simbólica. A veces, cuando cerraba la puerta del edificio donde trabajaba, el eco de la humillación le picaba como una espina. La mujer que había pedido «hazlo rápido» lo había tratado con la civilidad de quien no reconoce el valor del otro. Lo que le dolía no era solo el gesto, era el síntoma de una sociedad que olvida fácil a quien ha dado la vida por otros. Aún así, no buscó revancha. Tenía hijos, una casa donde su hija necesitaba pan y sueños modestos que no incluían el protagonismo. Pero las cosas raramente se cierran sin generar ondas. En algún escritorio impecable de la empresa, alguien pidió una revisión de los registros de seguridad. Fue un acto automático: seguimiento interno, verificar nombres, control de antecedentes. Nadie esperaba más que eso. Cuando la carpeta de recursos humanos se abrió, aparecieron los papeles.
Nombre, fechas, una firma y aquel detalle que para muchos pasaría desapercibido, pero que para Cassandra resonaría como un golpe de realidad. Veterano condecorado. No era un simple título, era una historia de servicio, de noches en que los hombres se cuidaban los unos a los otros con lo poco que tenían. Cassandra pasó la mano por el expediente como quien toca un objeto extraño. Una fotografía en blanco y negro mostró a un joven con la mirada dura y una insignia de medic visible en el uniforme. Junto a la ficha, un comentario de reconocimiento por su servicio. No hubo rastro de ostentación en aquellos documentos, solo hechos. La ficha no pedía nada, y sin embargo lo pedía todo: atención, remordimiento, reparación. Dentro de ella algo cambió, pero no de inmediato. La imagen de la chaqueta no se transformó automáticamente en quietud amable. Lo que ocurrió fue otra cosa, una grieta que comenzó a abrirse entre la persona que comanda y la humana que vive lo inesperado. Se preguntó qué había llevado a ese hombre a estar allí, con la templanza práctica de quien ha visto destinos truncados. Empezó a pensar en la posibilidad de que, en la misma ciudad, habían vidas que no encajaban en su radar de prioridades. El hallazgo quedó en su interior como una chispa. Fue culpa tal vez, o una vergüenza inconclusa. Sintió el impulso de corregir algo que no se repara con un cheque o un tuit. Empezó a considerar por primera vez en semanas la palabra disculpa no como un elemento de imagen, sino como una puerta posible hacia algo más grande. Pero ella también sabía que las disculpas son frágiles cuando se lanzan en público sin acto consecuente detrás. Cerca de allí, en una tarde que olía a lluvia y a trabajo, Sophie Mallory, la enfermera que había presenciado la escena, fue quien habló sin la delicadeza que a veces impone la política institucional. Había notado algo que otros no vieron. Cuando el hombre había colocado la chaqueta sobre los hombros de Cassandra, no lo había hecho con servilismo, lo había hecho con el gesto de quien reconoce fragilidad. Sophie, con la honestidad de los que han pasado noches enteras en guardia, le contó a un compañero que debajo de la chaqueta, justo sobre la clavícula, se veía un parche familiar a ojos de quienes trabajan con veteranos. No era una decoración buscada, era una marca de identidad. La anécdota viajó de boca en boca, como las historias humanas suelen hacerlo, hasta llegar a oídos que no esperarían oírla. A partir de allí, la ciudad empezó a dibujar líneas donde antes había zonas grises. Unos preguntaron si había que invitar al guardia a una ceremonia. Otros pensaron en buscarlo para ofrecerle un trabajo más digno. Alguien propuso, con retórica vacía, una donación. El viento trajo posibilidad, pero también riesgo. ¿Could this be another spectacle? Sentía, por primera vez, la necesidad de reparar algo que había sido su impulso mecánico de control. La tensión comenzó a crecer. No habría un gesto inmediato. Las cosas grandes que cambian las historias suelen pedir tiempo. Pero esa noche, sin cerrar el ciclo, la vida colocó una pregunta frente a Cassandra que no se resuelve con un comunicado. ¿Qué haces cuando el poder se confunde con la indiferencia y la obligación moral exige una respuesta? Mientras ella pensaba, en el pasillo del hospital, Nate terminó su turno y se dirigió a la salida. Las luces fluorescentes lo siguieron hasta la puerta, y allí, bajo la lluvia que ahora volvía a caer ligera, se encontró con alguien que no había esperado ver. El padre de una madre que había sido salvada por su acto, con nervios y gratitud mezclados. No hubo cámaras. Hubo un puño apretado, la voz quebrada y un simple «gracias» que no necesitó protocolo. Nate sonrió con esa mezquindad orgullosa que solo poseen los que hacen las cosas por necesidad, no por reconocimiento. Fue un intercambio breve, humano, que no cambió la estructura del mundo. Pero para quien lo recibió, fue suficiente como para no olvidar que en la ciudad existían manos que trabajaban sin titulares, que la dignidad no siempre se compra,
y que una chaqueta vieja puede ser la frontera entre la vida y la indiferencia. Las piezas estaban en su lugar para que algo mayor sucediera. Una combinación de humillación, descubrimiento, pequeñas decisiones de conciencia y un costado público que no tardaría en llamar la atención. Pero no todavía. No en ese segundo exacto en que la noche se partía en dos y la ciudad aún respiraba con la calma traicionera de quien cree que todo está bajo control. Al salir del hospital, Nate no imaginó que su vida iba a girar en torno a una secuencia de actos que no había pedido. Cassandra, en su despacho, miró la foto del veterano una vez más y sintió la manera en que la culpa puede ser un motor o un freno. Entre uno y otro, la ciudad seguía su curso, cargada de historias a medio decir, que esperaban el momento para revelarse por completo. Y en algún lugar, en la soledad de un cuarto donde un dibujo de sol seguía marcando una promesa, se formaba el silencio previo a la tormenta que podía ser, si las piezas encajaban bien, el inicio de algo que cambiara más que una historia, un modo de mirar al otro. Si esta historia te toca, quédate un momento y suscríbete. Hay historias que merecen que las escuchemos hasta el final. La intriga que había empezado a tejerse no tardó en encontrar un hilo visible. Un video de seguridad, revisado por rutina, mostró algo que no había sido notado en medio de la urgencia: el tatuaje en la muñeca de Nate. Ese signo de un pasado que no encajaba con las etiquetas sociales de la noche. La imagen, ampliada por alguien curioso, dejó ver el símbolo del Combat Medic, con la nitidez de una verdad que nadie puede borrar con un comunicado. Cuando la fotografía llegó a la pantalla del despacho de Cassandra, ella se detuvo en seco. La vista de un símbolo transformó la humillación en una acusación silenciosa. Ella había tratado con desprecio a quien había servido donde ella nunca imaginó estar. La historia, que hasta entonces había permanecido en la periferia, comenzó a moverse hacia el centro. Las preguntas que Cassandra no quería responder se acercaron. No era el final. Era apenas el punto en el que alguien, en la comodidad del poder, tuvo que enfrentar la idea de que las acciones pequeñas pueden tener consecuencias grandes. La chaqueta, en la imagen de seguridad, ya no era un abrigo viejo. Era el gesto que la había protegido y la había cuestionado. Nate, en la otra orilla de la ciudad, no era consciente todavía del efecto que una prenda suya tenía sobre el tablero de la vida de otra persona. Tenía una rutina que resguardar, una hija que no debía preocupar. No buscaba reconocimiento, solo estabilidad. Pero la vida funciona con corrientes. A veces un gesto insignificante es una piedra que altera la superficie de un lago y genera ondas que llegan hasta la orilla opuesta. La pregunta que flotaba en el aire era sencilla y peligrosa a la vez. ¿Qué hará quien tiene el poder cuando descubra que, sin saberlo, devolvió el gesto de alguien que cuidó de su vida? La noche terminó con ese hilo tenso. No había todavía aplausos ni discursos. No había cheque ni gala. Solo el sonido de la lluvia que limpiaba la ciudad como si quisiera borrar las huellas de una equivocación. Pero la lluvia no borra memorias, solo las deja más vivas. En algún escritorio, una carpeta esperaba ser abierta con intención distinta a la de un movimiento rutinario. En otro lugar, una medalla escondida aguardaba por algo que alguien aún no sabía cómo pedir. Cuando la luz del amanecer comenzó a asomar en el horizonte, sin que nadie se hubiese comprometido a nada todavía, una promesa se sostuvo: que la dignidad y la humildad podrían entrar en un diálogo que no dependiera de titulares. Y en el bolsillo de la chaqueta de Nate, el dibujo de Sadie seguía caliente, como una pequeña bandera que recordaba por qué algunos actos no pueden convertirse en espectáculo, sino en responsabilidad. La carpeta sobre el escritorio de Cassandra quedó abierta como una invitación tácita. No bastaba con mirarla, había que moverse. Durante 2 días, el nombre de Nate Carver cruzó el umbral de su mente con la insistencia de una alarma. Le resultaba incómodo, no porque sintiera culpa en términos morales, esa era forjada en su oficio por pasos calculados, sino porque la realidad de que su mundo y el de ese hombre compartían la misma ciudad erosionaba la zona segura en la que ella había aprendido a operar. Mitchell llamó a su puerta con más prisa que de costumbre. Traía números,
escenarios posibles, riesgos de reputación. Podemos convertirlo en una historia de gratitud, Cassandra. Lo controlamos. La empresa dona, nos vemos bien y el guardia recibe reconocimiento, dijo. Cassandra escuchó, pero el plan de Mitchell sonaba a maquillaje. Lo que la inquietaba no era el cómo pagar, sino el cómo no volver a repetir la violencia diminuta de aquella noche, humillar sin saber. Había en su gesto algo de vértigo, un lugar donde las cosas no tenían línea de balance inmediato. Por la tarde, sin aviso, Cassandra se encontró en el pasillo del hospital. No buscó cámaras ni notas. Su llegada fue casi secreta, un intento de algo que no sabía nombrar. En un cuarto de guardia sencillamente iluminado esperaba Sophie Mallory, que la reconoció y, sin solemnidades, la condujo a la pequeña sala donde los guardias tomaban café. Nate estaba allí, sin más compañía que una taza fría. Se le veía cansado, como siempre, con la medalla escondida en algún bolsillo de la memoria, con el dibujo de Sadie asomando apenas de su chaqueta gastada. Cuando Cassandra entró, el aire pareció comprimir dos mundos. No hubo espectáculo. Ella no era una mujer que supiera pedir permiso para sentirse vulnerable. Aún así, algo en su rostro mostraba que había venido a tender un puente. «Señor Carver», dijo con la formalidad que a veces marca la necesidad de ordenar sentimientos. Quería ver cómo estaba. Nate tragó saliva, y por un instante su rostro devolvió la expresión de quien calcula costes y beneficios. No era un hombre de dramatismos. Sabía que cualquier gesto de acogida debía ser medible en consecuencias para su hija. La paciencia que le permitía hablar con un asío sin quebrarse venía de haber sostenido durante años la inmediatez de vidas en peligro. «Estoy bien», contestó con simpleza. «Hice lo que se tenía que hacer». Cassandra cerró la distancia con pasos poco seguros. No acudía a pedir perdón solo para limpiar su imagen, aunque parte de la estrategia institucional lo reclamara. Acudía porque había comprendido algo que la había tocado en la fibra. La humillación que había administrado públicamente no era un acto aislado, sino un efecto de una manera de ver el mundo en la que ella había sido formada. No estaba segura de las palabras, pero eso no la detuvo. «Quería disculparme», dijo. «No fue justo. No tienes que aceptar nada, lo sé, pero necesitaba decirlo». Nate la miró sin mostrar entusiasmo. Había escuchado disculpas antes. Sabía que algunas quedaban en el aire por el tiempo que duran las cámaras. Aún así, lo que más le perturbaba era la idea de que la disculpa no viniera acompañada de cambios reales. No buscaba llevar la culpa de Cassandra como una carga personal, pero sí entendía que la reparación podía tener formas útiles para otros, no solo para él. «Una disculpa está bien», asintió, «pero no es suficiente si no cambia lo que queda después». La sinceridad en su voz no era un reproche, era una advertencia. Cassandra la recibió como tal. Por primera vez en días, dejó a un lado el cálculo puro y escuchó la manera pragmática en que él hablaba. No buscaba la conmoción, buscaba resultado. Era una lección que venía de noches largas y de niños que esperan desayuno. En las semanas siguientes, la interacción entre ellos fue torpe y formal, pero real. Cassandra pidió tiempo para pensar en propuestas que tuvieran sentido. Cuando reunió al equipo de su fundación, la conversación no giró alrededor de un cheque y una foto, sino de pasos concretos. Convertir reconocimiento en oportunidades sostenibles, implicar a veteranos en el diseño de los programas y financiar servicios que verdaderamente respondieran a necesidades. Sophie y el Dr. Hensley, que conocían el valor del puente entre el hospital y la comunidad, participaron como asesores técnicos. Mitchell protestó por el costo político de hacer las cosas con calma. Cassandra insistió. Algo en ella, posiblemente por primera vez, se inclinaba por el largo plazo. Nate recibió la primera proposición con escepticismo. La oferta inicial fue clara, una asociación que permitiría crear un centro comunitario en una zona de la ciudad donde el acceso a servicios básicos era limitado. Cassandra habló de fondos, de plazas de empleo, de programas de formación para jóvenes y veteranos, de atención primaria y de apoyo a la salud mental. Nate preguntó por los horarios, por la capacidad de mantener su trabajo nocturno y su responsabilidad como padre. Cuando se enteró de que la propuesta contemplaba jornadas flexibles y la posibilidad de que él trabajase como asesor desde la práctica, en un rol que respetara sus prioridades, su expresión se abrió, pero no por gusto al prestigio, por la posibilidad de dedicar tiempo a Sadie sin renunciar a servir. «No quiero ser la cara de una campaña», dijo. «Si voy a involucrarme, será para que las cosas funcionen, no para fotos». Cassandra aceptó la condición con gusto,
aunque para algunos en su círculo aquello significara riesgo. No quiso que la presencia de Nate fuera un adorno, pidió que fuera un actor con voz en el diseño de los programas. Había aprendido que el poder bien usado no habla desde arriba, sino desde la mesa. Mientras el proyecto tomaba forma, la prensa no tardó en notar el movimiento. Una conferencia sencilla, anunciando fondos y planteando el proyecto como iniciativa comunitaria, bastó para que la atención mediática se agolpara. Cassandra iba a dar un discurso, pero no antes de que el equipo hubiera acordado la transparencia de los pasos y la inclusión de voces locales. No habría aplausos vacíos. La empresa presentaría un plan detallado, con fechas y responsables. El momento más tenso aún se reservaba para después, la gala de recaudación con la que se buscaba consolidar compromisos a largo plazo. Era allí donde la tentación de convertir todo en espectáculo podía ser más fuerte. Mitchell insistió en una lista de celebridades, en discursos medidos. Cassandra, que ya no quería solo controles de imagen, impuso una condición. El evento incluiría testimonios, talleres abiertos al barrio y un espacio para la gente que realmente trabajaba con las manos para salvar a otros. Nate, invitado a participar como asesor y como testimonio de vida, aceptó con reservas. No quería que Sadie viera la filantropía como algo que sucede en alfombras rojas. Necesitaba que su hija entendiera que las soluciones son trabajo constante. Las semanas se llenaron de reuniones, de planos del edificio antiguo que se transformaría en el World Center, de llamadas con proveedores y de listas de necesidades, camas, insumos, programas para jóvenes y apoyo a veteranos. Sophie coordinó protocolos médicos. El Dr. Hensley convenció a colegas para impartir talleres. Cassandra firmó cheques, pero también inspeccionó personalmente cada contrato para asegurarse de que nadie tomase atajos. La gente que ella contrató para ese control fue la que mejor supo explicarle lo que significaba responsabilidad. El día de la gala, el edificio lucía renovado en parte. La fachada tenía pinturas nuevas, los muros interiores aún olían a pintura fresca, y la comunidad se había movilizado para llevar comida y música. Era una mezcolanza de lo que suele ser una inauguración sincera. Mesas con donaciones modestas y gente de traje mezclada con padres, veteranos y vecinos. Cassandra subió al escenario para hablar, pero antes de que pudiera articular más que las primeras palabras, la sala se tensó. Al fondo, entre la gente, alguien se había desvanecido. Un hombre mayor, uno de los veteranos que habían venido a apoyar, cayó hacia atrás en una silla. No fue un colapso cinematográfico lleno de drama, sino un episodio nítido y real. Respiración alterada, color pálido, manos que buscaban sostén. La habitación se dividió entre el sonido de pasos apresurados y la confusión. Mitchell miró a Cassandra con alarma, pero antes de que nadie se moviera con indecisión, Nate ya estaba en pie. Se movió con la misma economía de gestos que lo había caracterizado en la ambulancia la noche en que Cassandra dijo «hazlo rápido». No hubo discursos, solo manos que actuaron. Entró en la pequeña zona improvisada, palpació el cuello, revisó pulso y respiración, ordenó con suavidad a quien estaba junto al hombre. «Siéntalo, afloja el cuello, llama a emergencias», dijo. Utilizó técnicas básicas de primeros auxilios para estabilizarlo. Posición lateral, control de la vía aérea, medición de signos. La escena fue precisa y profesional, aunque no requirió heroísmo cinematográfico. Era práctica y efectiva. A su alrededor, la sala guardó un silencio que pesaba. La gente lo miraba de otro modo ahora. Ya no veía solo al guardia con la chaqueta vieja. Veía a alguien con un pasado que se hacía presente con autoridad. Cassandra sintió el nudo en la garganta. Allí, en medio de la responsabilidad inmediata, Nate respiró con fatiga, y para remover la camisa manchada de polvo que incomodaba al veterano, se acercó al guardapolvo que llevaba. Sin pensarlo demasiado, se quitó la chaqueta, la misma que tantas veces había guardado para proteger a su hija, y con la calma de quien conoce el valor de cada gesto, la puso sobre los hombros del hombre que había perdido la compostura por un instante. Fue un acto práctico. La chaqueta ofrecía calor, amortiguaba y evitaba exposición al frío. Pero también era una imagen que atravesó la sala como una luz que desenmascara. La prensa que estaba presente registró la escena. Un guardia, un veterano, una chaqueta. Las cámaras captaron el gesto, y en segundos las redes comenzaron a reproducir la imagen con diferentes narrativas. Algunos titulares se apresuraron a convertirlo en símbolo, otros más cautelosos hablaron de una escena de humanidad que cruzó diferencias sociales. Para Cassandra, la imagen fue un golpe lento que la obligó a admitir frente a la ciudad entera
que aquella noche en el hospital no había sido solo un contratiempo en su agenda, había sido un acto que había llevado consecuencias personales y morales. Nate, al volver a su puesto, no buscó aplausos. Su gesto había sido de necesidad. Para él, la chaqueta no tenía un valor publicitario. Era algo que funcionaba. Tapa, abriga, sirve. Sin embargo, la sala ya no era la misma. La misma prisa que había dictado la noche anterior volvió a escucharse como un mandato compartido. Hacer algo, pero que fuera sólido. Cassandra, que había estado por segundos congelada por la tensión del momento, se recuperó con una claridad incomodante para su propio orgullo. Subió al escenario sin escalas retóricas y con la voz quebrada por la gravedad de lo que había visto y sentido, habló sin posturas. «No vine esta noche a dar discursos», dijo. «Vine para aprender a reparar lo que rompimos con indiferencia». Las palabras no fueron solo un llamado a la emotividad. Anunciaba medidas concretas, programas de capacitación, contratación prioritaria de veteranos, apoyo a la salud mental y, sobre todo, un compromiso de la empresa para sostener el centro durante años, con auditorías públicas y participación comunitaria en el consejo de dirección. Cassandra mencionó a Nate por su nombre y contó, con respeto, la verdad de lo sucedido aquella noche. No fue una confesión dramática, fue una declaración de responsabilidad. El efecto fue inmediato y complejo. Para algunos su discurso sonó sincero, para otros tardío. Nate la miró sin sonreír. No buscaba la vindicación personal. Lo que necesitaba era ver acciones sostenibles. Cassandra, consciente de ello, anunció también la creación de una plaza dedicada al cuidado de veteranos y la financiación para la contratación de equipos médicos y consejeros. Pero no lo hizo desde las luces, lo hizo desde el compromiso palpable, contratos listos para firmar, espacios destinados y un presupuesto a 4 años vista. Después de la gala, la ciudad comenzó a hablar de la Noche de la Chaqueta como un momento definitorio. No era la primera vez que un gesto obtenía viralidad, pero lo que siguió fue lo que definió la diferencia. Cassandra no cedió a la tentación de convertir el proyecto en un gesto efímero, mantuvo la mesa de diálogo abierta, integró a veteranos en la toma de decisiones y se comprometió públicamente a someter la actuación del fondo a revisiones. Mitchell, reticente al principio, se adaptó. Comprendió que esta vez la reputación de la empresa no descansaba en bonitas fotos, sino en la capacidad de sostener lo que prometían. Nate siguió apareciendo en reuniones, no como una figura decorativa, sino como un hombre que comprendía la necesidad de que el trabajo social no fuera caridad, sino estructura que empodera. Aceptó ser asesor part-time, con la condición de que su horario no interfiriera con su turno nocturno y con las necesidades de Sadie. Cassandra cumplió. El centro contrató a personal local, ofreció cursos y creó un pequeño fondo de apoyo para padres solteros. Todo ello exigió paciencia y ajustes. En ocasiones, Nate tuvo que negarse a presentaciones tardías, prefiriendo leer cuentos a su hija. Cassandra, que al principio había imaginado el impacto inmediato de los titulares, comenzó a entender que la medida de éxito no era la noticia, sino la sostenibilidad. En los meses que siguieron, World Center fue tomando forma como un lugar de encuentro. Nate daba talleres de primeros auxilios y compartía su experiencia sin recurrir al heroísmo. Enseñaba a jóvenes a comprar sus primeras vendas, a reconocer signos de alarma, a no temer pedir ayuda psicológica. Sadie, cuando podía, ayudaba en la pequeña biblioteca infantil, con sus dibujos pegados en las paredes como recordatorio de lo que en esencia se hacía, sostener la posibilidad de amanecer para otros. Cassandra, por su parte, se permitió ajustes más profundos. La frialdad que había sido instrumento de su éxito dio paso a una presencia más humana que, si bien fue trabajada, no se fingió. Escribió cartas privadas a algunas de las personas que sintió que había lastimado, y no solo a Nate. Incluso pidió disculpas públicas a quienes se habían sentido olvidados por las políticas de su empresa. Para muchos fue un giro, para ella fue una corrección de rumbo. Lo cierto es que la ciudad empezó a mirar de otro modo el lugar donde el poder y la necesidad se encuentran. Algo cambió también en la manera en que los medios contaban la historia. Ya no era solo una crónica de humillación, se volvió una narración de reconstrucción. Pero las reconstrucciones no son lineales. Hubo resistencias. Algunos vieron el proyecto como una estrategia de relaciones públicas. Otros creyeron que Cassandra había sido forzada a hablar por la presión de un momento viral.
No faltaron quienes dijeron que nada cambiaba en la estructura del poder simplemente porque alguien se quitara la chaqueta en un gesto público. Nate entendía esas dudas y por eso midió cada paso. No quería que su presencia legitimara una pose vacía. El día de la inauguración oficial del World Center llegó sin estridencias. Era una mañana fría que prometía claridad. Antes de cortar la cinta, Cassandra pidió a Nate que la acompañara. Había algo que debía hacer delante de las personas que habían trabajado en el proyecto, reconocer no solo con palabras, sino con acciones concretas. La ceremonia fue medida, con discursos breves y testimonios reales. Entre el público había madres, veteranos, voluntarios y, sin quererlo, periodistas. A mitad de la ceremonia, un niño corrió hacia una de las mesas y tropezó contra un cable, cortándose la rodilla de forma notable. El llanto fue inmediato. La escena, aunque común, pudo haberse convertido en desorden si nadie supiera qué hacer. Nate, que estaba junto a la tarima, reaccionó con la calma de siempre. Se acercó, limpió la herida con agua y gasas, tranquilizó al pequeño y le explicó la importancia de llevar el abultamiento en la rodilla a observación. Cassandra observó la escena desde cerca. En un momento, lejos del bullicio de cámaras y discursos, Nate se quitó la chaqueta y se la puso al niño encima, como para protegerlo del frío, y en un gesto que tuvo la nitidez de lo simbólico, como para ofrecerle un manto que no preguntaba por su estatus. No hizo declaraciones, no pidió nada. Fue un acto sencillo, humano. La imagen, aunque menos épica que la viral de la gala, dejó una huella distinta. La dignidad se mide en pequeños actos, repetidos con constancia. Cassandra, con lágrimas que no buscó ocultar, subió al escenario y habló desde la experiencia de haber aprendido que reparar exige constancia, no solo emoción. Anunció la constitución de un consejo de supervisión del World Center que incluiría a veteranos, a representantes de la comunidad y a profesionales de la salud. Dijo que la empresa pondría recursos, sí, pero que la comunidad tendría la voz principal en cómo se emplearían. Fue una promesa de acompañamiento, más que de protagonismo. En los meses que siguieron, la tarea más ardua no fue la fundación de un centro. Eso podía lograrse con fondos, sino mantener la coherencia entre palabra y acción. Hubo momentos en que Cassandra tuvo que enfrentar a ejecutivos que preferían la narrativa a la obra. Tuvo que pelear dentro de su propia estructura para que no se descarrilara la intención. La resistencia vino desde lugares previsibles, costos, prioridades de negocio, imagen. Cassandra aprendía a negociar con su empresa y consigo misma. No fue sencillo, pero la presencia de gente como Sophie o Hensley, que hablaban con testimonios y datos, fue un anclo. La vida de Nate, sin embargo, siguió siendo la de siempre en lo esencial. Trabajo nocturno, cuidado de Sadie y noches en las que el pasado regresaba en forma de ruidos o pesadillas. No desapareció el trauma. Había, eso sí, un espacio más grande para pedir ayuda. El World Center consiguió líneas de apoyo para veteranos y un programa de terapia breve que conectaba con servicios médicos. Nate asistió a algunas sesiones porque entendió que no se trata de ser fuerte siempre, sino de ser responsable con quienes dependen de uno. No hubo soluciones instantáneas, pero sí acompañamiento humano y respetuoso. La ciudad comenzó a notar diferencias sutiles. Vecindarios que antes no contaban con programación ahora tenían grupos de capacitación. Veteranos que habían quedado al margen empezaron a ofrecer su experiencia en talleres. Familias encontraron apoyo para cuidar a sus hijos mientras trabajaban. Pequeñas, persistentes transformaciones. Al llegar el primer aniversario de la noche del incidente, Cassandra organizó una ceremonia íntima en la que invitó a Nate, Sadie, Sophie, el Dr. Hensley y algunos miembros del consejo comunitario. No fueron aplausos grandilocuentes, fue una mesa de reconocimiento. Cassandra sacó una carta que había escrito meses atrás y la leyó con voz firme y temblorosa a la vez. No era un acto de redención total, era un paso concreto hacia la reparación. La empresa se comprometía a un plan de 5 años para el World Center, con informes anuales de impacto, líneas de apoyo permanentes y la creación de un fondo para padres solteros con prioridad para quienes prestaran servicios en el centro. Al terminar la lectura, Cassandra se acercó a Nate y le entregó una pequeña placa con la inscripción «Por servicio y por humanidad». Nate, sorprendido, la recibió con la modestia que lo caracterizaba. No buscó dejarla en un lugar de honor. La colocó en el rincón donde guardaba las cosas de Sadie, como testigo de que aquellas medidas ya formaban parte de la vida cotidiana. Sadie, que había crecido en relación a esos cambios, abrazó a Cassandra con la naturalidad de quien premia las intenciones reales. La ciudad seguiría siendo la ciudad, con contradicciones y resistencia. Pero algo en la manera en que la historia había sido contada, y más aún, en la persistencia de las acciones, alteró la conversación pública. La chaqueta vieja que había servido de manto la primera noche pasó a ser un símbolo dentro del World Center. La comunidad la colocó en una vitrina como homenaje a los gestos que salvan y que además exigen continuidad. No era un trofeo para buscar admiración, era un recordatorio.
Nate aceptó que la chaqueta quedara allí, con la condición de que el centro no se convirtiera en un museo de emociones, sino en un espacio de trabajo real. Con el tiempo, Cassandra y Nate encontraron, entre sus mundos tan diferentes, una zona de confianza. No era amistad apasionada ni un vínculo romántico. Era una alianza centrada en la responsabilidad compartida. Conversaban sobre horarios, prioridades y a veces sobre la mejor manera de explicar a una niña por qué los adultos tomaban decisiones que tardaban en dar frutos. Cassandra aprendió a escuchar de otro modo, no solo para medir riesgos, sino para entender carencias. Nate aprendió que el poder también puede ser una herramienta cuando se rinde a la paciencia y a la transparencia. El amanecer volvió a ser un motivo recurrente en sus conversaciones. «Vas a ver el amanecer», le decía Nate a Sadie cuando los días eran duros. Aquella frase, que antes sonaba a un consuelo práctico, se transformó en un símbolo de la promesa de continuismo, el compromiso de que las noches más oscuras no serían eternas si había manos dispuestas a sostener la vigilia. Cassandra, que en su infancia había aprendido a medir riesgos y a aprovechar ventanas, entendió la metáfora con un nuevo sentido. La inversión no es solo financiera, es también paciencia y acompañamiento. La ceremonia de cierre del primer año del World Center fue sencilla. No hubo grandes luminarias. Asistieron vecinos, docentes y gente que había participado en los talleres. En un momento, se convocó a aquellos a quienes el centro había ayudado de manera más directa. Un niño que había aprendido primeros auxilios con Nate subió a la tarima y dijo, con voz clara, «Ahora sé qué hacer si alguien se lastima». Fue una frase pequeña, que no resolvería grandes injusticias, pero señaló la dirección del cambio. Formar para prevenir, enseñar para empoderar. Al final de la jornada, cuando las luces se apagaron y la gente comenzó a dispersarse, Cassandra invitó a Nate a caminar por el muelle cercano al río Cumberland. Era un lugar que él había prometido llevar a Sadie para ver el amanecer. Y esa noche, con la tranquilidad de quien honra compromisos, la llevó. Sadie dormía en el asiento trasero, agotada por la jornada de juegos comunitarios. El cielo, todavía oscuro, dejaba entrever una franja de claridad que prometía una luz nueva. Se sentaron allá, en silencio, con la ciudad que despertaba en lontananza. «No me debes nada», dijo Nate, repitiendo la frase que había pronunciado la noche de la humillación, pero ahora con un matiz distinto. No era resignación, era libertad. Cassandra miró el borde del río. La voz le tembló un poco, no por debilidad, sino por la evidencia de que la responsabilidad compartida le había modificado la mirada. «Tú no me debes nada», contestó, «pero yo te debo a ti, a la ciudad y a la verdad. Gracias por enseñarme que las disculpas sin actos son un cajón vacío». En el silencio que siguió, Nate se metió las manos en los bolsillos. Sacó la chaqueta antigua que había guardado para ocasiones prácticas y la miró como quien mira un objeto cargado de memorias. Luego, con un gesto que era a la vez sencillo y definitivo, se la quitó y se la dio a Cassandra. No fue un acto de sumisión, fue de confianza. En la pantalla de la ciudad, la imagen de la chaqueta cruzó otra vez la luz pública, pero esta vez la narrativa no fue de humillación, fue de entrega y de mutua responsabilidad. Cassandra la tomó con las dos manos, no la colocó en la vitrina ni la exhibió, la dejó al lado, como símbolo de que aquello que cura no es la imagen, sino el compromiso sostenido. A su vez, Nate guardó en el bolsillo el dibujo de Sadie, que, por más que la ciudad ofreciera honores, seguía siendo la medida más certera de su vida. El amanecer llegó con una claridad que no prometía soluciones fáciles, pero anunciaba la posibilidad de trabajo paciente. La ciudad respiró con un ritmo nuevo, donde el gesto de una noche se convirtió en una cadena de acciones concretas. Cassandra siguió administrando su empresa, pero también dedicó tiempo a supervisar el World Center. Nate continuó con sus turnos nocturnos y con las charlas en las escuelas. Sadie, que ahora llevaba en la mochila la insignia del centro, se sentía orgullosa de entender que ayudar no siempre aparece en los titulares. La historia no terminó con regalos ni con aplausos interminables. Persistieron desafíos, burocracia, impaciencias, días en los que la sustancia parecía diluirse frente a la inmediatez de la prensa.
Sin embargo, la decisión de dejar la chaqueta en manos de la comunidad y el acto de responsabilizarse con medidas tangibles marcaron un cambio que no se resolvería en una noche viral. Meses después, en una pared del World Center se colocó un mural pintado por niños y veteranos, un sol grande, una casa y dos figuras tomadas de la inocencia del dibujo original de Sadie. Era un recordatorio de que la dignidad y el servicio no se compran ni se muestran, se practican día tras día. La chaqueta, por su parte, quedó en la vitrina con un texto sencillo: por las manos que sostienen la vida cuando nadie las mira. No era un monumento a un individuo, sino a una forma de hacer que se propaga. Si algo quedó claro, fue que la verdadera transformación exige algo más que disculpas públicas o gestos simbólicos. Requiere estructura, compromiso y la humildad de quien tiene recursos para entender que no basta con donar. Hay que escuchar, integrar y dejar que las decisiones las tomen quienes conocen las necesidades en primera persona. Cassandra aprendió eso en la práctica, Nate lo enseñó con su paciencia y con la prioridad más alta que tenía, Sadie. Y Sadie aprendió que el valor del mundo se mide en amaneceres compartidos. Al cerrar este capítulo, la ciudad miró el río, donde el sol rompía su primera luz. Gente que años atrás no habría cruzado la puerta del World Center, ahora entraba con confianza. No todo cambió, pero algunas cosas sí. La narrativa de aquella noche ya no era solo de humillación, se había convertido en una invitación a actuar. Y en un rincón del centro, donde un dibujo infantil seguía colgado, había una nota escrita por manos pequeñas que decía, con la contundencia que solo la infancia otorga: gracias por enseñarnos a ver el sol. Si esta historia te movió, comparte este video y escribe amanecer en los comentarios. Tal vez la conversación que empieza hoy siga inspirando acciones reales mañana.